Este programa fue auspiciado por los Fondos para el Desarrollo de la Televisión, la Comisión Nacional de Televisión y Telecaribe. Salí un día de mi tierra con mi raza en las venas y mis sueños por cumplir. Tras mis pasos quedan primaveras y recuerdos de mi pueblo, ese que me vio nacer. Un día yo me fui para otras tierras donde el sol poco calienta, pero allí encontré mi buena estrella, buena gente y mucho amor. Esta es mi tierra, yo me la juego, aunque haga frío. Ay, Bogotá, miro hacia el cielo, mi buena estrella sigue ahí. Ya no estoy solo, hay mucha gente y mucho amor. Nuestra costa caribe colombiana, una tierra privilegiada que va de la playa a la montaña y que tiene de selva y de sabana. Y la gente, hermosa y distinta, hija de tantas culturas y llegada de tantos lugares. Aquí se mezclaron lo indígena, lo español y lo africano. Y después se siguieron sumando migraciones. Árabes, judías, llegan italianos, alemanes, turcos y un largo etcétera, que exigiría quién sabe cuántos estudios genealógicos. Esa mezcolanza, que no es solo de colores, sino de tradiciones, de sentires, es nuestra mayor riqueza. Esas culturas que se encontraron por azar, por gusto y a veces a la fuerza, encontraron espacio común en el lenguaje y en el arte, una oralidad rica y un sentimiento atávico que se convirtieron en folclore y después una tradición de escritura y de expresión que enorgullece a Colombia. Hoy conoceremos a varios personajes, bien distintos entre ellos, hijos de diferentes épocas y tradiciones, pero que con herramientas comunes como el lenguaje, el arte, el estudio y sobre todo el orgullo por sus valores se han convertido en ejemplo para nuestro Caribe. Primero conoceremos a una familia, más bien a una estirpe que con el orgullo por su ancestro africano ha constituido a través de un siglo una herencia musical para el país. Hablamos de los Zapata Olivella. En la familia tenemos como ídolo central, como tronco central al viejo Zapata, al papá de mi mamá, Antonio María Zapata. El viejo Zapata era el maestro de los maestros. Él toda su vida, desde que yo tengo conciencia, sabíamos que estaba dedicado a la enseñanza. Él era autodidacta. Empezó a leer solo con una biblioteca que le regaló su padre, que era comerciante del río Sinú. Aprendió a leer solo en esta gran biblioteca que le regaló, él se la pidió. Y luego montó muchas escuelitas en Lorica, Córdoba, donde vivía. Él era un mulato muy acentuado, tenía más sangre africana que de español. Él fue un liberal, libre pensador, tuvo un colegio por más de 40 años en Lorica, en donde nosotros nacimos y nos criamos, etc. Como libre pensador, pues siempre andaba muy preocupado por la ilustración francesa, nos hacía leer, en particular reunida la familia, las obras de Víctor Hugo, las obras de Montesquieu, nos hablaba de las obras de Nietzsche, etc. Y cuando uno oía y él nos explicaba, muchos de esos filósofos
no nos decían nada, pero de todas maneras había pues en el ámbito de la familia una preocupación por estos valores universales de la cultura. Mi abuelo también tenía una hermana, la llamaba un personaje, la tía Estebana, que era rezandera de velorios. Ella cantaba y rezaba en los velorios, en los lumbalú, era mucho ancestro africano. Hasta existen leyendas que parecen como míticas, donde ella dicen que salió de Cartagena caminando y no regresó nunca, en muchos años, y cuando volvió a aparecer 8 o 9 años después, se había ido caminando simplemente y llegó a un sitio, a un caserío, donde no había cura, no había alcalde, no había nada, y ella se convirtió en el cura, el alcalde, la que bautizaba, la que casaba, la que enterraba, y por eso no regresó. De esa tradición familiar nace Manuel Zapata Olivella, figura central de los estudios acerca de la presencia africana en América y un escritor prolífico y talentoso. Con estas ideas que tenía papá, entre otras las darwinianas, él me permitía tener en el patio de la casa en Cartagena un jardín zoológico. Eso lo tenía lleno de reptiles, culebras, de aves, de mamíferos, etcétera, así clasificados como lo estoy diciendo. Teníamos caimanes en los pozos artesanales coloniales, y cuando llegó el momento de entrar a hacer mis estudios de profesionales, yo quería de una manera ciega querer ser un zoólogo. Nunca había pensado ser un médico. Y finalmente me matriculó en la escuela de medicina. Y luego, al salir, me echó la mano al hombro y me dijo: mijo, te saliste con la tuya. Te he matriculado aquí en la escuela de medicina para que estudies al más grande de los animales. Manuel Zapata Olivella, a pesar de su vocación de zoólogo, se convirtió en antropólogo, en sociólogo, en historiador. Mejor dicho, se acercó al más grande de los animales desde todos los costados. Yo al hombre no lo he mirado como un enfermo, no lo he mirado como un político, no lo he mirado como un arquitecto, sino lo he mirado como un animal inteligente capaz de practicar todas estas otras manifestaciones de la cultura. Cuando el joven Manuel se alejaba de la casa para estudiar medicina, su hermana menor, Delia, la consentida de la casa, tercamente rehuía el destino de su género. En esa época ella le tocaba estudiar normal, que era todas las niñas de la época tenían que ser o maestras, o mamás, o secretarias. Entonces, cuando ella terminó el cuarto de normal en Santa Marta, ella dijo que ya no quería ser maestra, que ella quería terminar su bachillerato. Mi abuelo estaba en ese momento trabajando en la Universidad de Cartagena y solicitó pues la entrada de mujeres al bachillerato porque no existía. Lograron que se diera la aprobación y entraron 3 mujeres a estudiar bachillerato en la Universidad de Cartagena, que estaba el colegio adjunto. Y mi mamá me contaba que era pues loco, ¿no?, tomar clases en el bachillerato, porque eran ellas 3, las 3 niñas, con los ventanales rodeados de muchachos que las miraban tomar las clases. Después del colegio, Delia quería ir a estudiar medicina, pero adivinen, su padre no la dejó. Así como mi abuelo matriculó a Manuel en medicina queriendo él estudiar zootecnia o biología, Manuel matriculó a Delia en artes porque ya había muchos médicos en la familia. Los hermanos Zapata Olivella se reencuentran en Bogotá, él en medicina y ella en artes, y se enfrentan a un medio bien distinto del suyo. Sí, había una gran distinción entre costeño y cachaco. El cachaco andaba muy bien vestido, era muy reverente al saludar, no expresaba espontáneamente lo que estaba pensando. En cambio nosotros éramos un espejo abierto,
Preguntábamos en el señorío, no hablábamos en términos diminutivos, qué dice su mercecita, qué dice su manita, esto y lo otro, sino que llamábamos las cosas muy abiertamente, ¿no? Ella me contaba que en esa época había tan poca gente de la costa que en la calle, cuando se encontraban con los cachacos, los rolos de aquí, la gente se rascaba las rodillas y los codos porque traía muy buena suerte ver un negrito. Tenían empanadas bailables en la universidad, donde llegaban las familias con las otras estudiantes, acompañando a las hijas. Se sentaban todos en círculos a ver a los costeñitos bailar y tocar. Nosotros traíamos una vestimenta adaptada más o menos al clima ardiente, etc. Aquí todo el mundo andaba con el vestido oscuro, de paño, etc. En medio de ese frío que literalmente mataba a Manuel, le entran unas ganas locas de irse a recorrer el mundo y lo hace. A mí comenzó a tirarme la pasión vagabunda por la lectura de vagabundos como Jack London, vagabundos como Don Quijote de la Mancha. Al terminar el quinto año de medicina yo decidí ser vagabundo y me fui a pie por Centroamérica contra la voluntad de mis profesores, de mi madre y de todo el mundo. Estuve 3 años en ese recorrido por Panamá como picapedrero, como recolector de café en Costa Rica. Estuve más adelante en Guatemala como predicador. Fui y acepté una posibilidad que me dieron para que en un otro pueblo de Guatemala me enfrentara a tal Quiñones y me anunciaron, o me hice anunciar como Quichambacú. Ese era el título de combate que yo tenía, ¿no? En ese entonces me noquearon, desde luego ya yo lo sabía. En el primer golpe que me dieron, yo me tiré a la lona, no esperaba que me dieran el segundo. Salí un día de mi tierra con mi raza en las venas y mis sueños por cumplir. Ese espíritu vagabundo, como dice el maestro, lo llevó luego a México, donde practicó la medicina, y posteriormente a Estados Unidos en una aventura que duró más de 5 años. Las experiencias de ese vagabundeo tan arrojado como envidiable se plasmarían en varios de sus libros. Y mientras el maestro vivía su odisea, Delia terminaba su carrera de artes, volvía a su tierra y encontraba, o se dejaba encontrar definitivamente por la danza. Cuando ya se fue a vivir otra vez a Cartagena, estuvo allí con su taller de escultura, empezó con el grupo de danza, se casó, nací yo, empezó a las giras por toda la costa atlántica, pues investigando en los pueblitos, trabajando y recogiendo historias de los mayores de cada comunidad, y reuniendo grupos de músicos y de bailarines. Con ese grupo viajó en 1954 acá a Bogotá. En esa época ella estaba montando una danza muy especial que se llamaba el alma de los tambores. A una bailarina se hizo la solicitud para presentarse en el Teatro Colón, y el que estaba en este momento director de extensión cultural y que dirige el Colón, creo que era Mario Arbeláez, le pidió a ella que danzara esta danza y si no, pues no traían el grupo. Entonces ella empezó a bailar y estrenó el baile en el Teatro Colón, y entonces la lanzaron como la gran bailarina negra, y ya ella dice que desde ese momento le marcaron su historia y se convirtió en primera bailarina del grupo. Manuel vuelve a Colombia y se reencuentra con su hermana querida.
Arman entonces un combo y una propuesta artística que por primerísima vez proyectaría el folclor costeño en la nevera y luego al mundo entero. Y con Delia decidimos dedicarnos entonces a hacer un estudio de los bailes, de los cantos, etc. Ella más por la coreografía y yo por la música. Y el resultado de todo esto fue la organización de 3 grupos. Un grupo primero compuesto por músicos de la costa atlántica, luego otros por músicos y bailarines de la costa del Pacífico, y luego uno nacional que organizamos para sacarlo fuera del país. Y así como antes Manuel había emprendido solo y a pie una excursión por América, este grupo de artistas colombianos se lanzan a recorrer el mundo. Con muchas dificultades porque llegábamos sin contrato, afortunadamente nos refugiamos en una residencia vacía de estudiantes, porque era en época de invierno con nieve. Nosotros conocimos, bueno, ya yo la había conocido en los Estados Unidos, pero los que me acompañaban, campesinos de todas las regiones, la negra grande de Colombia, que entonces era una adolescente, en fin. Estuvimos después en un festival en Moscú, 7º Festival de la Juventud. Se nos pegó Gao, que quería visitar a Moscú. Él era periodista, sabía que era lo que andaba buscando, porque la cortina de hierro no deja fácilmente infiltrarse a periodistas allá, y se fue como tamborero del grupo, y allá nos dejó y se dedicó a su reportaje. Después fuimos invitados por el gobierno de Mao Zedong y nos fuimos a la República Popular China, 7 días en el tren transiberiano. Llegamos por último a Pekín, y allá en Pekín nos recibieron con muchos honores, con mucha confraternidad, etcétera. Actuamos en el Teatro de la Ópera de Pekín, conjuntamente con otros que también habían sido invitados procedentes del Festival de Moscú. Estando allí en China, paradójicamente recibimos una invitación de la España de Franco para participar en un primer concurso de danzas folclóricas hispanas, y nosotros con un truco pues nos ganamos el primer premio pidiendo que se apagaran las luces cuando acababan de presentar los otros, y se quedaron unos segundos todo el escenario y comenzaron a sentirse las gaitas y sin salir nadie, y luego las velas encendidas en medio de la oscuridad, y cuando apareció la luz y estábamos bailando la cumbia, eso fue una locura. Manuel, Delia y su grupo regresan a Colombia. Él abandona su vagabundeo y se establece como investigador y escritor. Ella sigue indagando en el folclor del país, conociendo tradiciones, al tiempo que llevaba su espectáculo por todos los rincones del agitado país de entonces. Bueno, estaba Colombia saliendo de una época muy cruda de violencia, en los años 50. Viajábamos con el grupo en buses de ciudad en ciudad, había como un despertar de la gran feria, el festival, el carnaval, la cosa. Entonces me recuerdo que viajábamos en buses con los machetes de la danza del garabato listos, porque había mucho problema en las carreteras. Y llegábamos y era la gran fiesta, se organizaba pues la función, la gente ya bailaba en las calles, era muy distinto a como es ahora, donde se pone una tarima con unos músicos y la gente se para a mirar y hacer así. No, en esa época todo el mundo participaba de las festividades y era de verdad un goce ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Épocas pobres y felices que Edelmira Maza, hija y heredera de Delia, crecida en aquellos escenarios y caminos, recuerda. Los bailarines eran locos, apasionados de la vida, y entonces
llegaban a hacer su teatro y se integraban tanto con sus personajes que había muchas veces en que no se sabía si estaban actuando o si era la realidad misma, ¿no? Se cogían a machete en el escenario, a veces los policías no dejaban subir a determinado bailarín a la obra porque pensaba que era un borracho de verdad y estaba actuando para lo que iba a hacer en escena. Manuel, entretanto, se establece como una autoridad reconocida mundialmente en el tema de la presencia africana en América. Después de alguna permanencia mía en los Estados Unidos nuevamente, pero ya como catedrático de la Universidad de Kansas, de la Universidad de Toronto, de la Universidad de Howard University, etc., me silencié por más de 20 años, la década del 60, la década del 80, que aparezco con una novela, Changó, el gran puta, una novela en la cual también hay una manifestación poética mía. Yo no he sido poeta, y sin embargo la novela se inicia con 12 poemas, que yo no sé quién me los dictó, yo los leo, y cada vez que los leo más me asombro, porque nunca he escrito fuera de eso, absolutamente nada en poesía. Changó, el gran putas, es un libro monumental que recoge la odisea africana en el mundo. Y mientras Manuel se sumergía en archivos de África y América, Delia profundizaba en las culturas del país y también en el arte de Terpsícore, que por si no se acuerdan, es la musa de la danza. Siguió con sus investigaciones, pero entonces ya ampliando el marco, no solo de las costas, sino de la zona andina, de los llanos. Seguimos viajando por las comunidades indígenas del Amazonas durante muchos años con el equipo de investigación del Instituto Popular de Cultura de Cali, que había un gran equipo. Y luego se va a estudiar danza moderna y africana a Estados Unidos con Catherine Donan. Allá ella se da cuenta que ella no quiere ser exactamente la gran bailarina, sino que las necesidades del país implicaban hacer otro tipo de trabajo. Entonces se dedica definitivamente a la pedagogía. Delia funda la escuela que dirigió hasta su muerte hace un par de años. Una partida que la sorprendió cuando todavía enseñaba a bailar el folclor colombiano. Manuel aún sufre la partida de su hermana amada, pero sigue luchando por hacer escuchar su voz en medio de las dificultades. Tengo una nueva novela basada en una leyenda recogida en las investigaciones con Delia en el país, que se llama Dios y el descreído, la leyenda española, muy repartida en todo el continente, muchos autores importantes. Pero la cultura ha cambiado y ya no basta perseguir sueños, trabajar y coger camino. Si tú empiezas a hacer la cantidad de papeles que hay que hacer para sobrevivir y presentar un espectáculo, para hacer cualquier cosa, entonces o haces los papeles o te dedicas a la creación. Entonces está uno siempre cojo. Entonces es un círculo vicioso en el que uno vive permanentemente y es muy triste. Por ejemplo, yo en días pasados estuve con Manuel. Él me dice, mírame, yo soy tu espejo, este va a ser tu futuro, ¿no? Como retándolo a uno, si uno va a seguir en esta historia sabiendo que es un futuro muy duro, que nunca va a tener uno una estabilidad ni emocional ni económica de ninguna naturaleza, porque aquí es una lucha permanente contra el medio todo el tiempo. A pesar de un presente duro, ahí queda la obra monumental de Manuel Zapata Olivella para ser descubierta por el país, para que reconozca la riqueza de la historia y la cultura africana. Y ahí sigue el trabajo de Edelmira Maza, difundiendo la danza colombiana, llevando hacia el futuro los sueños de Delia, que son los mismos de su estirpe. Cada vez que uno se siente como que ya va a desmayar en la tarea porque no tiene ningún soporte de otros, entonces se encuentra
que la señora que está trabajando en el barrio tal, que tiene 60 señoras haciendo las danzas que le enseñó la maestra, y que ella es muy contenta y que ella investiga según lo que aprendió, y entonces eso lo gratifica a uno, lo llena de alegría saber que es un trabajo que no se muere, que está allí permanentemente, que cada alumno que ha salido aquí de una u otra forma tiene un grupo de gente a la que le ha transmitido todo su conocimiento y que tienen ese legado allí vivo. Salí un día de mi tierra con mi raza en las venas y mis sueños por cumplir. Nos alejamos de la casa de Edelmira Zapata y atravesando el centro de Bogotá, llegamos al imponente edificio del Banco de la República. Aquí encontramos a nuestro siguiente personaje, Salomón Kalmanovich, economista, historiador, profesor universitario y actualmente miembro de la Junta Directiva del Banco, la autoridad monetaria del país. Él es un barranquillero, hijo de una de esas tradiciones bien particulares que enriquecen el Caribe colombiano. Mi padre empezó pues muy pobre y era como vendedor ambulante. Y pues hizo su pequeño capital, hizo una asociación y fundaron una cacharrería con un amigo, y entonces eventualmente le fue bastante bien. Entonces pues entramos en la clase media y eso fue pues muy favorable para que yo obtuviera una educación muy completa y que mis padres siempre me apoyaran financieramente en todas las locuras que ellos consideraban que yo estaba haciendo, porque pues ellos esperaban que yo pues estudiara ingeniería y me metiera en alguna industria, me casara bien con una muchacha rica dentro de la comunidad, y pues yo resulté bastante díscolo y como orientado hacia la política y la política de izquierda. Salomón sale de Barranquilla con un destino más convencional de lo que hubiese querido en un primer momento. El único horizonte que teníamos los estudiantes de esa época era o ingeniería, o era derecho, o era medicina, no había más opciones. Opté por ingeniería química, después eventualmente porque hubo conflictos en la UIS y entonces mis padres, un poco asustados de que yo me metiera, me dijeron que si insistía en irme a Estados Unidos. Entonces yo dije que sí, me fui a Estados Unidos y allá me radicalicé mucho más eventualmente, porque caí en un movimiento muy grande, muy fuerte, y lo sentí desde su inicio contra la guerra en Vietnam hasta que terminó siendo un movimiento que obligó al gobierno de Estados Unidos a retirarse de esa guerra. En medio del activismo de aquel momento, Salomón Kalmanovich se dedica también a estudiar. Obtiene su título en Economía y Filosofía en la Universidad de New Hampshire, un magíster en Economía en la New School for Social Research en Nueva York, y completa sus estudios conducentes al doctorado con beca de matrícula. Mis padres siempre me apoyaron en los estudios, pues era quizás una tradición dentro de las familias judías de Europa Oriental, y eso me permitió pues adquirir una disciplina pues en temas de filosofía, economía e historia. Al poco tiempo de su llegada, Salomón Kalmanovich se vincula a la Universidad Nacional, de la que ha sido profesor durante 30 años, además de decano de Economía, y también a la Universidad de los Andes, y entonces aparece otra faceta en su vida como miembro de la Junta del Banco de la República. Yo aparecí como un candidato del M19. Ellos me invitaron a que fuera parte de su lista a la Asamblea Constituyente, pero estaba pasando por un mal momento y no acepté. Entonces la persona que nombraron fue Carlos Sosa Escobar, y Carlos Sosa tuvo un percance y le tocó renunciar al poco tiempo de haberse sido nombrado a la Junta, y yo quedé como el candidato natural, y también me apoyó Rudy Gómez, y pues fui visto así como un candidato que venía a la izquierda, aunque verdaderamente
yo lo que hice fue pues asumir las responsabilidades de ser autoridad monetaria. A esta altura, ustedes pueden decir, ¿a mí qué me importa el Banco de la República? ¿Qué tengo yo que ver con el trabajo de este señor? Pues resulta que las decisiones del Banco Central son clave para el funcionamiento de la economía. Y hay derecho pues de toda la sociedad. Si a través de las crisis políticas y económicas que ha atravesado todo el continente y de la violencia y la corrupción, Colombia se ha mantenido relativamente estable, sin vivir las crisis profundas que han afectado a nuestros vecinos, se debe en buena parte a las decisiones de personas como Salomón Kalmanovich, que muy de acuerdo con su tocayo bíblico, ha buscado siempre el equilibrio en medio de presiones que las personas de a pie ni siquiera imaginamos, y ha renunciado a radicalismos destructivos para buscar lo mejor para el país, un camino que la mayoría de políticos deberían tomar. Y ya en el banco me veo pues de que tengo que hacer pues las opciones que se presentan son mucho más limitadas y uno no puede ser aventurero de ninguna manera. Empecé a ver que esa economía post-keynesiana no era tan útil para tomar decisiones en la vida real, y eventualmente encontré una escuela que es histórica y que se ha venido a llamar el nuevo institucionalismo, donde me sentí muy a gusto. Esas escuelas de pensamiento que tan extrañas nos suenan pueden tener un impacto práctico muy grande en la vida de una sociedad. Yo creo que mantengo cierta coherencia y digamos desde el punto de vista político, pues es una posición centrista, no es de derechas, pues tampoco está con la izquierda. Digamos, pues me he identificado bastante con la gestión de Antanas Mockus. Los aportes de esta escuela le han ayudado a él en diferentes decisiones que ha tomado durante sus 2 administraciones, le han sido bastante útiles. Entonces también tiene como una aplicación práctica que me deja bastante satisfecho. Puedo ver mi evolución así de largo plazo, como pasando por un marxismo bastante ecléctico, por cierto. Siempre admití muchas otras teorías y siempre quise como mantener el diálogo con el resto de cientistas sociales, pues que fueran de derecha, de centro. Salomón Kalmanovich ha publicado una serie de libros que contribuyen a la comprensión de la historia económica del país. En estos libros se manifiesta el nexo fundamental de este inusual barranquillero con su patria, el lenguaje. He cultivado el lenguaje español de alguna manera. Y pues me enorgullezco que soy de los pocos economistas que es menos árido, porque he encontrado que si uno redacta muchas veces empieza a encontrar un ritmo y a encontrar una cadencia y empieza a tener un estilo. Desde su perspectiva privilegiada sobre la economía del país, Salomón Kalmanovich observa la situación de nuestra región. Es una zona donde ha habido un escaso desarrollo económico. Ha habido un desarrollo industrial fuerte en Barranquilla y un poco en Cartagena, pero ha sido dominada por una agricultura extensiva, por una debilidad muy grande de construcción de Estado a nivel local. O sea, hay una evasión de impuestos muy grande, los prediales que se pagan por las fincas en la costa son mínimos. Pues, o sea, no hay construcción de Estado a nivel local que atienda pues las necesidades educativas de la población. Y ante un panorama bien preocupante, sugiere cosas. Pues a mis amigos de Barranquilla yo les digo, mire, pues la nueva política debe ser de que hay que construir el Estado desde la base y no solamente pensar que el Estado central les va a tirar transferencias, sino que hay que hacer el esfuerzo propio. A mí me parece muy lamentable que una ciudad como Cartagena no tenga, no coja su destino en sus manos y se ponga a hacer pues una infraestructura turística, hacer un camellón a lo largo de la playa. ¿Será que este Caribe inusual, con la cabeza hundida en cifras y libros, todavía es costeño? En alguna forma a veces me siento que me volví demasiado serio, pues, y
Y no, pues sí mantengo ciertos gustos por la salsa, por la rumba, aunque el carnaval me parece muy abrumador, o sea, yo no aguanto 4 días de rumba seguidas. Pero un momento, es que ser Caribe no es solo rumba, es amor por el conocimiento, curiosidad innata por navegar, así sea en libros. Frente a esa necesidad de conocimiento, la única nave hacia el desarrollo, Salomón Kalmanovitz nos deja con una observación. En todo el país el problema es que se ha creído que la educación es a través de la memoria, que es a través de grabar información en el cerebro, y eso no es cierto. El cerebro usa la información que necesita. Entonces los buenos sistemas educativos son aquellos que ponen a leer y a investigar a la gente y le aumentan su capacidad de lectura y la complejidad de la lectura que puede hacer. Y no solo eso, sino que le dice, mire, usted de lo que leyó, escriba. Salí un día de mi tierra con mi raza en las venas y mis sueños por cumplir. Ahora nos alejamos del centro de la ciudad para conocer a un muchacho nacido en Valledupar que llegó a la nevera con la ilusión de ser militar, pero que tuvo que cambiar de rumbo después de un grave accidente. Entré a la universidad, entré a estudiar ingeniería de petróleos aquí en Bogotá, por supuesto sigo en Bogotá, al igual que Edwin Rodríguez, descubrí muy pronto que soy un bruto para los números, que no puedo con los números, y me retiré de ingeniería y inicié de Derecho, que finalmente fue la carrera que terminé en los 5 años, pues. Se preguntarán ustedes, ¿quién es este abogado a la fuerza y quién es ese Edwin Rodríguez al que menciona? Y más importante que todo lo anterior, ¿qué hace en este programa? Pues les contestamos. Este muchacho es Alonso Sánchez, un escritor, autor de Al diablo la maldita primavera, novela ganadora del premio Ciudad de Bogotá, y que en este país que no lee, ya va por su 7ª edición, que está siendo leído en España y en toda Latinoamérica. Y Edwin Rodríguez es el protagonista de la novela, un personaje barranquillero que proviene de un mundo bien grande que suele estar escondido en un closet, el mundo gay. Yo venía como con la idea en la cabeza hace rato de escribir algo, no tenía mucha claridad que fuera necesariamente algo sobre el tema gay. Sí veía una falta muy grande en la literatura colombiana particularmente, o hispanoamericana, de personajes gays, porque para los gays es muy complicado durante su adolescencia el encuentro con referentes literarios. No existen por ninguna parte referentes literarios. Hay un par de escasos traducidos como Maurice de Ian Foster y bueno, ya todos los conocidos de Thomas Mann y todas las demás, pero dentro de la cultura nuestra no había mayores referentes homosexuales en la literatura, y eso a mí me parecía gravísimo, siempre lo he considerado así. Al diablo la maldita primavera se constituyó desde el momento de su lanzamiento en un suceso editorial en este país en que, repetimos, casi nadie lee. A los 2 meses del lanzamiento era imposible conseguir un ejemplar. Hay que reconocer que el morbo de una novela sobre un personaje gay que se transforma en drag queen en las noches ayudaba al fenómeno. Pero pronto fue evidente que era la calidad literaria del libro lo que lo convirtió en un bestseller criollo. En un gran alto número, todas esas personas que se acercan a la novela por el morbo, lo único que van a encontrar es eso, van a encontrar morbo, van a encontrar sexo, van a encontrar drogas, van a encontrar, lo que llaman el vicio, como si fuera pecaminoso y todo este tipo de cosas. Y esas personas obviamente jamás van a poder entender por qué la novela ha sido analizada de manera tan positiva por los críticos y por los que les gusta la literatura, pues, por lo que saben literatura. Jamás van a poder entender, porque toda la vida van a quedar pensando simplemente que eso es una novela de maricas. ¿Ves? Es una tristeza y la verdad, pues me duele pensar que esas personas se queden con esa concepción en la cabeza, porque se están perdiendo la posibilidad de conocer una realidad palmaria, pues un mundo completamente
nuestro, pues, nuestro en la medida de lo humano, pues, y una búsqueda totalmente de todo el mundo, que es la búsqueda de la identidad y la búsqueda del afecto y la búsqueda del amor. Una novela que tiene todo lo que se les ocurra: romance, drama, rencores, mentiras, envidia, rumba, muerte trágica, drogas y sexo. Todo en medio de la cultura gay bogotana. Tiene, sin embargo, un tema bien distinto que miles de lectores han encontrado. Pensamos en alguna oportunidad con la editorial que el público homosexual colombiano, que es bastante extenso, particularmente en Bogotá, pues que la comunidad gay es bastante extensa, pues iba a ser precisamente los lectores de la novela. Pero a medida que yo iba asistiendo a conversatorios y iba hablando con la gente, iba firmando novelas y todo eso, fuimos encontrando que el grueso del público eran mujeres, y sobre todo mujeres mayores. Entonces, alguna vez hablando con mi editora le conté eso, entonces ella, pues mamando gallo, me dijo: ¿será que todas esas mujeres están dudando de la sexualidad de sus hijos? Yo le dije: ¿pero tantas? Es que son, o sea, es que es bastante la gente que está yendo, las mujeres que me están pidiendo la firma de las novelas. Entonces, finalmente comenzamos a hablar con ellas y a ver por qué le llamaba tanto la atención la novela. Y pues encontramos que efectivamente eran ellas las que estaban encontrando el tema de la novela, ¿no? Que es el tema de la soledad, el tema del desamor, el tema de la búsqueda del afecto, que es un tema que las mujeres entienden de una manera bastante diferente a los hombres, ¿no? Para las mujeres la soledad es una cuestión como más intrínseca, como más profunda, como más interna. Para los hombres la compañía es simplemente tener al lado a alguien que puede ser un bulto de lo que sea, pues, pero ya eso es compañía. Entonces, eso ha sido como una cosa muy bacana que yo he encontrado. Pero no se engañen imaginándose a Edwin como un lánguido angelito homosexual que sufre de una profunda soledad. En nuestro país, marica es la persona que se la deja montar. ¿Ves? Ese es el marica, como el que se le sube a todo el mundo y que hace con él lo que le da la gana. Y Edwin lo que pretendía era precisamente lo contrario. O sea, de Edwin pueden decir todo lo que sea, menos que es un marica. Ese es el sentido real de la loca brava en Edwin, ¿ves? Es un poco metafórico, pero es muy latente, pues el que quiera encontrarlo lo encuentra muy rápidamente, ¿no? Pero ahora no se imagine usted a Edwin como un malévolo pervertido y a la novela como una potencial corruptora de menores. Edwin tiene algo adicional, y es que es terriblemente colombiano. Él, al igual que el resto de colombianos, sobrevive. Y sobrevive buscándose la platica y el alimento aquí y allá, que cosiendo vestiditos, que trayendo ropa, que con una corbatica en el Senado, como muchas otras gente. O sea, él básicamente lo que es un sobreviviente, como muy buena parte de los colombianos, ¿no? Entonces, en esa medida sí, efectivamente, no es ni siquiera por costeño, es por colombiano. Así nos cueste aceptarlo, como machos latinoamericanos que somos, nuestros sentimientos se pueden identificar con los de Edwin. Un hombre que ama a otros hombres y que en las noches se viste como drag queen, que es más o menos la caricatura de una mujer. Los gays colombianos no la han leído como inicialmente la editorial esperaba. En España sucedió todo lo contrario. Los gays están leyendo mucho de la novela. Edwin tiene un correo en la novela que yo nunca pensé que fuera a suceder lo que está sucediendo, y es que a Edwin le escriben, a él como personaje de ficción, y me parece una cosa bellísima porque habla muchísimo precisamente del tema de la novela, que es el de la soledad, porque no se puede explicar de otra manera que una persona se meta a internet para escribirle a un personaje de ficción y espere que ese personaje de ficción le conteste. Y más en este caso particular porque normalmente a Edwin le escriben para pedirles consejos, que es lo más curioso de todo. Y en la novela no solo hay sexo y corrupción, ni soledad y sentimientos, también, y desde el título, hay música. Como que había una simbiosis ahí entre la cultura vallenata y como que una cosa como más universal. De hecho, pues que en la novela hay 43 canciones, se citan canciones desde la ópera hasta el vallenato, desde el chucuchucu hasta Pachabel, o sea, hay todo tipo de géneros musicales. Creo que esa riqueza viene precisamente de mi niñez y de toda esa información que fui recibiendo. Para resumirles y sin contarles la novela, Edwin se convierte en muchas cosas que no es. De pronto, por todo ese rechazo y ese conflicto, esa discriminación de que
los homosexuales hemos sido objeto desde tiempo inmemorial. Entonces como que hay como una idea de ir creándose un mundo propio, un mundo aparte, un mundo como una propia burbuja. Y Edwin lo hace en ese sentido también, ¿no? Edwin lo hace como, él se va metiendo en sus propias mentiras, incluso lo dice, que llega un momento en que no sabe en qué punto son mentiras y en qué punto son realidades, pero él se va comiendo su propia mentira porque él necesita de esa mentira para poder sobrevivir. Su mecanismo de defensa es esa mentira. Pero Edwin no es el único personaje de la novela. Uno casi tan importante como él es Bogotá. Cuando yo llegué a Bogotá, la idea que tenía de Bogotá, que además era real en ese momento, era el de una Bogotá gris, inhóspita, lluviosa, fría, y esa Bogotá, a la Bogotá que tenemos hoy, es una Bogotá 100% diferente, ¿no? Que además es exactamente como está retratada en la novela. Una Bogotá divertida, cálida, humana, rumbera, parrandera, tomadora de trago, drogadicta, o sea, se parece una Bogotá completamente diferente a la Bogotá cachaca que normalmente hemos leído o que tenemos de la que tenemos cierta percepción. Al diablo la maldita primavera está escrita en primera persona. ¿Será porque el personaje es homosexual o más bien porque es costeño y no deja hablar a nadie? La estructura de la novela en primera persona está dado no por el afán autobiográfico como alguien pudiera pensar, sino porque Edwin tenía que contar su historia. O sea, Edwin es un personaje ciclónico que jamás hubiera permitido que otra persona contara su historia. Esa historia tenía que contarla él y por eso está en primera persona. Viajamos del siglo XIX al XXI de la mano de un grupo de talentosos y estudiosos paisanos, cada uno a su manera de vanguardia. No podían ser más distintos entre sí, pero tampoco más talentosos y consecuentes. En común, tienen el orgullo por sus valores, por su cultura, el amor por el conocimiento y la curiosidad innata. Ellos nos enseñan que hay dos cosas importantes: encontrar el camino y seguirlo sin mirar para atrás, o a veces mirarlo un poquito, pero sin perder el caminado. Cada uno de ellos, en las raíces de nuestra sangre o en los vericuetos del saber, en el folclore o en la cultura urbana, llenan de orgullo a nuestro Caribe. Salí un día de mi tierra con mi raza en las venas y mis sueños por cumplir. Tras mis pasos quedan primaveras y recuerdos de mi pueblo, ese que me vio nacer. Un día yo me fui para otras tierras donde el sol poco calienta, pero allí encontré mi buena estrella, buena gente y mucho amor. Esta es mi tierra, yo me la juego, aunque haga frío. Ay, Bogotá, miro hacia el cielo, mi buena estrella sigue ahí. Ya no estoy solo, hay mucha gente y mucho amor. Este programa fue auspiciado por los Fondos para el Desarrollo de la Televisión, la Comisión Nacional de Televisión y Telecaribe. Siendo responsables, nos cuidamos todos. Quédate en casa, cumplamos las normas. Telecaribe te acompaña. Telecaribe.